nosotros. Dios se revela a través de su palabra. Él se ha dado a conocer a la humanidad a través, sola y únicamente, a través de su palabra. Cuando hablamos de la doctrina de la divinidad, de la Trinidad, de la naturaleza de Dios, debemos entender que esta naturaleza de Dios se ha revelado progresivamente. La Trinidad está dentro del estudio de la teología propia, pero es una doctrina que se revela progresivamente a través de todas las Sagradas Escrituras. Es decir, nosotros tenemos una mejor comprensión del ser de Dios por el hecho de que tenemos los 66 libros, tenemos el canon completo, y cuando nosotros estudiamos la Trinidad, el ser de Dios, y miramos en las Escrituras, miramos de una manera retrospectiva, y podemos ver desde ahí cómo Dios se va revelando y fluye a través de las Escrituras, del conocimiento que Él mismo quiere revelar a su iglesia. Por eso esta doctrina es muy importante, porque a nosotros como iglesia se nos pide adorar a Dios, adorar, honrar a Dios. ¿Y cuán peligroso sería si honramos o adoramos a un Dios diferente que está revelado en sus Sagradas Escrituras? Y eso ocurrió desde el primer siglo a través de las herejías que se levantaban en contra de Dios. Por eso los escritores, apologetas, escritores bíblicos, apóstoles, defendieron las Sagradas Escrituras y escribieron cartas, hicieron apologías de toda la enseñanza que el Señor Jesucristo había dado y que los profetas preservaron. Los profetas, me refiero a los apóstoles, que preservaron y preservaron también lo que ya se estaba anunciando en el Antiguo Testamento, de quién era el Mesías, de la tercera persona de la Trinidad también, que es el Espíritu Santo, quién es el Espíritu Santo, y cómo este Dios triuno se ha revelado progresivamente a su iglesia. Y nosotros tenemos una mejor comprensión de esta doctrina porque el Hijo de Dios, el Verbo eterno, se hizo hombre y posteriormente el Espíritu Santo descendió a la iglesia para darnos mayor revelación quién es Jesús y quién es el Padre. Por eso, estudiar la doctrina de la Trinidad y la divinidad del ser divino a través de las tres personas divinas trae para nosotros un mayor regocijo, porque cuán apreciable es adorar al Dios único y verdadero que se ha revelado, como reitero, en las Sagradas Escrituras. El temario del día de hoy va a ser, como dije en las tareas del martes, que leyeran sobre la distinción de personas en el Antiguo Testamento. Cómo las personas divinas se distinguen en el Antiguo Testamento. Y yo decía, ¿cuál arqueólogo busca huellas o evidencia en el Antiguo Testamento? Bueno, hermanos, no hay ninguna doctrina o árbol doctrinal sin que antes en el Antiguo Testamento existiera alguna semilla de esta doctrina. Y es por eso que la semana pasada partimos viendo algunos conceptos que voy a repasar el día de hoy, pero voy a, primero antes, aclarar 4 verdades de quién es Dios. Y quiero compartir esta lámina junto a ustedes. Miren, acá ustedes ven que Dios es eterno, y eso lo hemos visto. Dios en sí no habita en un tiempo, Él habita en la eternidad, Él no tiene, es un ser espiritual, Dios es espíritu, por lo tanto, Él va más allá de la materia, Él va más allá del tiempo. Él es el Señor de la materia, Él es el Señor del tiempo. Cuando nos referimos a Dios, nos referimos a Él como el Todopoderoso, el Creador de todo, que no tiene principio y que no tiene fin. Pero cuando hubo un principio, ¿no es cierto? Cuando leemos en Juan 1:1, nosotros leemos, en el principio era el Verbo, y el Verbo era
con Dios. Es decir, en la eternidad pasada ya existía el Verbo, ya existía Dios, porque el nombre de Dios nos indica que Él vive en un presente continuo. Él es el que es. Él es el inmutable, el que no tiene varianza de cambio. Por eso también en Hebreos el escritor dice que también Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero este Jesucristo es el Verbo eterno que ha sido revelado en Juan 1.1, pero Juan 1.1, como era un judío, él sabía muy bien lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. ¿Y qué estaba escrito en el Antiguo Testamento? En el primer versículo de Génesis, en el primer versículo de la Biblia, del canon del Antiguo Testamento, que analizamos a profundidad, leemos lo siguiente: en el principio, en el Bereshit, en el hebreo, en el principio, Bara Elohim, creó Dios los cielos y la tierra. Pero ahí también estaba el verbo. El verbo, por lo tanto, también es Dios. ¿Y quién es el verbo de Dios? Es Cristo. Eso es como una de las primeras verdades. La segunda verdad: Dios es trino. O sea, Dios es un ser, pero dentro del ser divino, en Dios hay tres personas divinas que se relacionan unas con otras, con otra desde la eternidad. ¿Qué no significa esto primero? ¿Qué no significa? Que no son tres dioses, ¿ya? No es que hay un Dios que cambia de forma. No es como el agua, como algunos dicen que tiene tres estados. No, no es. No es como un papá, un hijo y un tío a la vez. No, no es como un huevo, una yema y un cascarón. No, esas son malas ilustraciones de la Trinidad. ¿Qué es que Dios sea trino? Que hay un solo Dios que existe eternamente como tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, quienes son cada una Dios plena e igualmente en relación eterna entre sí. Tercera verdad: Dios es creador. Lo hemos repetido una y otra vez a través de las clases, que este Dios trino es un Dios primeramente creador. Él hizo una creación y en Cristo realizó una nueva creación. Pero este Dios creador significa que todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, Dios creó todas las cosas. Él tiene la potestad de definir, por tanto, el propósito de todas las cosas. Todo le pertenece a Dios porque Dios fue el creador de todo. Como Él define el propósito de lo que Él iba a crear, el propósito de la creación es adorar a Dios. Usted se fija que cuando cantan los pajaritos, ellos adoran a Dios. ¿Cuánto más la iglesia, en quien reside el Espíritu Eterno, en quien reside Cristo en nuestros corazones, adoran al Creador, a Dios? Y como cuarta verdad, Dios es Salvador. Dios es Salvador. El Dios que creó, ¿no es cierto?, ha generado una nueva creación. Y esa nueva creación es en Cristo. Por lo tanto, el Dios que crea es el mismo Dios que salva al ser humano. Nada de lo que hagamos, por tanto, nos podrá salvar a nosotros mismos. Solo en Cristo encontramos salvación. Usted puede escuchar por ahí algunos que dicen: pero yo soy una buena persona. ¿Acaso eso cuenta, no cuenta? Bueno, la verdad es que no. Nuestra salvación es por gracia, no por mérito alguno. Dios es el que toma preeminencia en la creación y Dios es el que toma preeminencia en la salvación. Y vivimos cómo Dios en las tres personas trabajan en la creación y Dios en las tres personas trabajan en la salvación. Y conocimos que eso es una Trinidad económica, la economía eterna de Dios. Por lo tanto,
para reforzar lo que estoy diciendo. La Trinidad es decir que Dios existe eternamente en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada persona es completamente Dios, hay un solo Dios y podemos diferenciar esto en tres principios fundamentales. Hay un solo Dios, hay tres personas divinas y las tres personas divinas son coeternas y coiguales. Voy a hacer un resumen de la clase anterior para reforzar algunas ideas que también veremos el día de hoy. El nombre Elohim, que es el primer nombre que se le da a Dios en la Biblia, Elohim, no es una prueba explícita de una pluralidad de personas en la divinidad. Esto hay que considerarlo. Pero tampoco no excluye la posibilidad que así sea. Es decir, que el nombre Elohim está en consonancia, por tanto, con la revelación progresiva que nosotros tenemos de Dios. Si usted, por ejemplo, hiciera una pregunta bajo el contexto, si usted estuviera con Moisés cuando escribió eso, él no entendía de una manera revelatoria, clara, por ejemplo, la realidad del Mesías, como nosotros sí la tenemos porque Cristo se encarnó. Nosotros tenemos una revelación más profunda en el Hijo de Dios. Ahora, cuando después analizamos el versículo 26 del primer capítulo de Génesis, cuando empiezan a aparecer, por ejemplo, estos plurales, hagamos, bueno, se refiere a un plural de plenitud en Dios. Y vimos un estudio bien completo que cómo se llegó a esta conclusión y cómo lo mejor para explicar Génesis capítulo 1:26, es decir, que ese hagamos nos habla de la plenitud en Dios que no excluye la revelación progresiva de la naturaleza de Dios, es decir, tres personas divinas en el ser de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros leemos Génesis o ese versículo en Isaías, cuando aparecen estos plurales, hagamos, nuestra, nosotros, descendamos, confundamos, y nuevamente en Isaías 6:8, nosotros, nos dan indicios de pluralidad en la divinidad, pluralidad de personas en la divinidad. Después analizamos la unidad en la divinidad. El Shema nos muestra que hay una unidad, y específicamente una unidad compuesta en la divinidad. Y esto está en concordancia a la enseñanza de Jesús y los apóstoles. Ellos nunca negaron el Shema, más bien lo explicaron de una mejor manera, entendiendo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen una misma autoridad y ellos tres son Ejad, porque esa era la palabra que se usó en el Shema, que es el Shema es Deuteronomio capítulo 6, verso 4, que se repite continuamente entre los judíos. Bueno, el judío ortodoxo hoy todavía no entiende eso, pero los mesiánicos, aquellos que han recibido al Mesías, sí entienden que en el Shema también estaba incluido el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios, el Hijo de Dios. Ahí está junto al Padre y junto al Espíritu Santo. Ellos son Shema, ellos son Ejad. Ellos están en el Shema y son Ejad, son uno. Recuerden que el Shema ocupa la palabra Ejad como uno. No ocupa la palabra Yadit, que es otra palabra que se ocupaba para uno, pero en este caso se ocupa Ejad. El contexto inmediato de Deuteronomio 6:4 nos indica que Dios es único. ¿Por qué se dice que Dios es uno? Porque si usted lee, de hecho, si lee todo el libro de Deuteronomio, y específicamente este capítulo, se va a dar cuenta de que la nación de Israel tenía a sus alrededores muchos ídolos. Por eso es que Jehová le estaba diciendo, el Señor le estaba diciendo que Él es el único entre todos los dioses. No hay cabida para otro Dios. Solamente Él es Dios. Y por lo tanto, esto no da cabida a lo que otras personas, herejías, dicen que en el ser de Dios hay una sola persona. Eso es falso. Los testigos de Jehová dicen que solo Jehová es solamente la persona del Padre. Los solo Jesús dicen que solamente en Dios está la persona de Jesús, pero eso es falso.
Y vamos a seguir continuando y adentrándonos en el Antiguo Testamento para desmentir esas presuposiciones y herejías. Bueno, la revelación progresiva de Dios nos muestra que, por lo tanto, hay un solo creador en la creación, el Padre por medio del Hijo, por el Espíritu, y la verdad de la creación y la preeminencia de Dios en la creación nos muestran una realidad mayor. ¿Cuál es la realidad mayor de la creación? La nueva creación. La creación es una sombra de la nueva creación, que la nueva creación que es la salvación. Y esta nueva creación en Cristo, y la entendemos de mejor manera cuando vemos esa sombra, donde Dios toma preeminencia. Si ustedes se fijan en el capítulo 1 de Génesis, el hombre no hace nada. Ahí no hay ningún hombre mandando. Dios está ordenando todas las cosas. Asimismo, pasa la salvación del hombre. Dios es el Salvador y Él ordena, Él llama, Él dirige a las personas hacia su Hijo. Dios es el que santifica, es el que justifica. Dios es el que glorifica. En todo el proceso de salvación, Dios toma preeminencia. Bueno, y el mismo Dios que creó al ser humano en Génesis es el mismo Dios que lo salva en la muerte y la resurrección de Jesucristo. El Padre por medio del Hijo en el Espíritu Santo. Y ese es un resumen de la clase anterior. Hoy día vamos a centrarnos en las distinciones de las personas divinas en el ser de Dios, es decir, la distinción de personas en la divinidad. Bueno, vimos esto también en la semana pasada, pero es bueno recalcarlo, porque aquí también vemos una distinción. En el relato de la creación, Elohim, que es Dios, es mencionado repetidas veces como el creador, que Él habló y fue hecho. Si ustedes se fijan, se repite mucho esa acción. Dios dice y es hecho. Pero en Génesis 1:2 vemos que es el Espíritu Santo que está activamente involucrado en la creación. Por eso es que nosotros leemos el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero a través de la revelación de Cristo, a través de la revelación, ¿no es cierto?, del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, leemos que por medio de Cristo todas las cosas fueron creadas. Entonces vemos involucradas aquí las tres personas de la Trinidad. Ahora, hay algo muy llamativo en el Antiguo Testamento, porque si usted lee en Éxodo 33:20, usted leerá lo siguiente. Dijo más, allí está hablando Jehová a Moisés, dice, dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Entonces yo voy a invitarle a usted a ver Génesis 18:1. Allí en Génesis 18:1, si usted abre su Biblia, en Génesis 18:1 usted va a leer lo siguiente. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Bueno, la pregunta que tendríamos que hacernos, ¿cómo fue Moisés? Se le dice que nadie podrá verme y vivirá, pero acá estamos frente a la figura de Jehová, de la persona de Jehová, pero también Abraham. Pero Abraham lo vio porque aquí dice, se apareció Jehová, vio a Jehová. ¿A quién está viendo? Bueno, si seguimos viendo y siguiendo el relato, usted vaya al versículo 16 y dice, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Entonces vemos que aquí habían tres personas, tres varones, pero uno de ellos era Jehová. Pero no fueron los tres varones a Sodoma, fueron solo dos. Porque después leemos en el versículo más adelante, en el versículo 22, y se apartaron de allí los varones y se fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Es decir, fueron dos a la ciudad de Sodoma a destruirla, porque habían recibido órdenes
de Jehová, pero Abraham todavía seguía con Jehová. ¿Quién era entonces ese Jehová? Bueno, la respuesta usted la va a encontrar en Colosenses capítulo 1, verso 15. ¿Qué dice Colosenses capítulo 1, verso 15? En Colosenses, Efesios, Filipenses y Colosenses. Colosenses 1, 15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién es la imagen del Dios invisible? Cristo, Jesús. Es decir, que Abraham no estaba viendo al Dios invisible. Él estaba viendo al Dios visible. ¿Y quién es el Dios visible? El Dios conocible es Jesús, que es la imagen del Padre. Por lo tanto, Abraham no estaba viendo al Padre, porque si hubiera visto al Padre no iba a quedar vivo, porque Él habita en luz inaccesible. Él estaba viendo al que salió del Padre y se dio a conocer, pero aquel, ¿no es cierto?, que revela al Padre. Estaba viendo a Jesús. Maravilloso. Ahora sigamos analizando esto. En Éxodo capítulo 24, ahora vamos a Éxodo capítulo 24, versículos 9 y 11. Dice, y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. 70. Dice, y vieron al Dios de Israel. ¿Cómo? Después de eso dice que nadie puede ver a Dios. Entonces, ¿a quién vieron estos? ¿A quién vieron Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y los 70 ancianos de Israel? Al Cristo. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo, como está sereno, cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios y comieron y bebieron. Y no solamente lo vieron, sino que estuvieron ahí comiendo y bebiendo con él. Es decir, era un Dios relacionable. Ellos habían visto al Dios de Israel. Ahora, Éxodo 33, 11. Vamos a Éxodo 33, 11. ¿Qué nos dice? Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. ¿Con quién está hablando entonces Moisés cara a cara? Con el único que ha estado cara a cara con el Padre, el que es Jehová también, juntamente con el Padre, el Hijo. El Hijo es la imagen visible del Dios invisible, Cristo. Tanto Abraham, por lo tanto, como Moisés, vieron a una persona de la deidad. ¿Y quién es esa persona? El único que hace visible al Dios invisible, Cristo. Ellos vieron a Cristo. Ahí vemos una distinción. Pero esto se hace más claramente visible en el siguiente texto. Génesis capítulo 19, verso 24. Miren, allí que dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. ¿Cómo es posible? A ver, que alguien me explique. Jehová hizo llover, pero de parte de Jehová hay dos Jehová. Miren, Génesis 19, búsquelo en su Biblia. Génesis 19, véalo por usted mismo. Génesis 19, 24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová, desde los cielos. O sea, aquí hay un problema para aquel que es unitario. Porque aquí vemos dos Jehová. Y hay una distinción de Jehová. Hay uno, ¿no es cierto?, que realiza y hay otro que manda. Y nosotros, gracias al Señor, hemos visto
que el que manda siempre es el Padre, ¿ya? El que ordena, el que propone todas las cosas. Y el que realiza todas las cosas es el Hijo. Entonces, aquí vemos el misterio de los dos Jehová. Aquí yo tengo en mi Biblia la siguiente frase: el misterio de los dos Jehová, que es revelado de tal manera que el Padre y su Hijo actúan de forma armoniosa en sus propósitos. Aquí vemos a Dios Padre y su Verbo y su Hijo, es decir, a Jesucristo. Bueno, en el cristianismo del primer siglo, en el monoteísmo del segundo templo, estos eran textos que se analizaban y los que eran judíos ortodoxos, los que no querían aceptar a Jesucristo como Dios, como el Mesías, era un caldo de cabeza para ellos. Era muy difícil entenderlo, pero gracias al Señor que nosotros creemos que Cristo es Jehová y que el Padre es Jehová y que el Espíritu Santo es Jehová, porque de Jehová, ¿no es cierto?, sale algo de Jehová, que es Jehová, y de Jehová también sale su Espíritu, y eso también vamos a verlo más adelante. ¡Qué maravilloso! Bueno, ahora vamos a Isaías, ahora vamos a ver este profeta, que también nos da mucha claridad de esta Trinidad de Dios y de las distinciones de las personas divinas. Lo primero que tenemos que ver es lo que hemos leído, esta pluralidad en Dios. Y dice, después oí, vamos a Isaías capítulo 6, dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Y aquí está hablando como un ser, pero también después hace una distinción de una pluralidad en el ser divino. ¿Quién irá por nosotros? Es decir, claramente en esa pregunta podemos ver una unipluralidad, o mejor dicho, una unitriunidad en Dios. Entonces respondí, yo, heme aquí, envíame a mí. Bueno, y aquí estamos hablando de Isaías en su conversión, en su llamamiento. Cuando Isaías fue llamado por Jehová para hablar de parte de él, él recibía la palabra de Jehová y él hablaba. Y él tuvo allí también una visión. Allí en el versículo 3, antes de estas palabras que hemos leído, allí nosotros leemos, y el uno al otro daba voces. Y aquí estamos hablando de los serafines que estaban ahí en el trono y que cubrían, ¿no es cierto?, cada uno con sus alas, cubrían sus rostros porque estaban ante la majestad de Dios, ante el santo. Pero lo que ellos hacían en adoración era lo siguiente, daban voces, estos serafines adoraban a Dios y decían, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y fíjese lo que dice Isaías en el versículo 1. Versículo 1 dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Él vio al Señor. Ese Señor, después vemos en el Nuevo Testamento, que no era más que otro que nuestro Señor Jesucristo antes de su encarnación. Gloria a Dios. Pero esto también nos debe hacer meditar en lo siguiente. ¿Esta es una mera repetición para dar énfasis? ¿O hay aquí algún indicio de lo que hemos leído también o enseñado a través de las Escrituras o en clases anteriores? Que Dios el Padre es santo, que Dios el Hijo es santo, y que Dios el Espíritu Santo es santo como su propio nombre lo indica. Bueno, en Juan capítulo 12, verso 35, 37 al 41, se refiere al pasaje de Isaías capítulo 6, y Juan deja en claro que la gloria que vio Isaías era la gloria de Jesucristo. El rey que vio Isaías sentado sobre un trono alto y sublime era nada menos que el Cristo preencarnado. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Él es el que hace visible al Dios invisible. Cada vez que hay visiones, ¿no es cierto?, de Dios, están viendo a Cristo.
porque el Padre, ¿no es cierto? Nadie ha visto a Dios, dice Juan capítulo 1, verso 18. El unigénito Dios le ha dado a conocer. Gloria al Señor, porque sin Cristo nadie puede conocer al Padre. Vamos siguiendo en el libro de Isaías. Bueno, en Isaías capítulo 41. Le invito al capítulo 41, verso 21. Y vamos a ir por orden cronológico en Isaías, por orden numérico. En Isaías 41, 21, 22, usted leerá lo siguiente. Alegad por vuestra causa, dice Jehová. Presentad vuestras pruebas, dice el rey de Jacob. Traigan, anúnciennos lo que ha de venir. Dígannos. Y fíjense en que todo esto son plurales. Y pondremos y hacernos entender lo que ha de venir. Aquí vemos nuevamente la pluralidad de Dios en el libro de Isaías. Y ahora vamos a ver la distinción de Dios en el capítulo 42, verso 1. Dice lo siguiente, 42, verso 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. ¡Wow! Dios el Padre, sin lugar a dudas, está hablando de su Hijo, a quien dará su Espíritu Santo. El Nuevo Testamento concuerda con este pasaje de Isaías que se cumplió en el ministerio de sanidad de Jesús cuando Jesús habla en Mateo capítulo 12, verso 15 al 21, y que fue enviado por el Padre continuamente, ¿no es cierto? Se está hablando en el libro de Juan, que es uno de mis libros favoritos. Él dice continuamente que él fue enviado por el Padre, que el Padre ha enviado a su Hijo. Continuamente va a leer esos verbos. Y que todo eso lo realiza, ¿no es cierto? Porque el Espíritu de Dios, todas las sanidades, todas las señales lo realiza porque el Espíritu de Dios habita en el Hijo, por el poder del Espíritu Santo. Aquí vemos la distinción de personas dentro de la divinidad. Bueno, ahora en el capítulo 44. Capítulo 44 dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Bueno, aquí hay un problema gramatical también. Hay un Jehová, pero también aparece otro Jehová. Pero estos dos Jehová dicen, yo soy el primero y yo soy el último. Y fuera de mí no hay Dios. Bueno, en otras versiones, sobre todo la versión de la América, concuerdan con esta versión de la Reina Valera Revisión 2000, que dice, así dice el Señor, el Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo el primero y yo el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Bueno, ¿y quién dijo ser el primero y el postrero? Solamente el Padre, en Apocalipsis 1.8, pero también el Hijo dice de él, dice, yo soy, no temas, porque yo soy el primero y el último, el que vive, el que estuvo muerto, porque solamente Jesús, ¿no es cierto?, se encarnó, y él estuvo muerto, pero más por el Padre fue vivificado, lo levantó de entre los muertos, y el Espíritu de Dios lo levantó de entre los muertos, y él mismo tenía la potestad de poder resucitar, de poner su vida, y también, ¿no es cierto?, resucitar de entre los muertos. Y él vive por los siglos de los siglos. Es Jesús. Tanto el Padre es el primero y el último, pero el Hijo también es el primero y el último. Aquí vemos distinciones de personas. Bueno, algo más claro todavía está en Isaías 48. Ahora sigamos avanzando en Isaías. Isaías 48, 16. Bueno, acá leeremos lo siguiente. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, ¿a quién llamé? Yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo.
al llamarlos yo, compadecieron juntamente. Esto está en Isaías, capítulo 48, versos 12 al 13. Bueno, y aquí vemos que él está hablando de sí mismo, es decir, Dios, Jehová, está hablando de sí mismo, que él fundó la tierra, pero aquí vemos a uno que dice que es el primero y el postrero. Pero luego, si seguimos leyendo en Isaías capítulo 48, le invito a que se detenga en el versículo 16. ¿Y qué va a leer en el versículo 16? Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé yo en secreto, desde que eso se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Entonces, el que estaba hablando en el versículo 12 y 13 es el mismo que dice que ahora lo envió Jehová el Señor y su Espíritu. Ahí vemos también la preeminencia de Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Aquí está, allí estaba yo, refiriéndose a Jesucristo. Desde el principio, ¿se acuerdan? Juan 1.1, Juan 1.1, en la mente hebrea, a Juan se le reveló esto. Él entendió que Jesús era el que estaba en el principio, de aquel que siempre leyeron en los profetas. Él era la palabra de Dios, él era el verbo de Dios. Porque el verbo, Jesús, era Dios. Ellos entendieron que él era Dios, al igual que el Padre. En él habitaba toda la plenitud de la deidad. Él era el creador. Juan entendió esto, pero Isaías ya lo estaba revelando. Pero también hace la distinción porque Jesucristo, el verbo, había sido enviado por Jehová el Señor. Ahora ven la realidad de la Trinidad económica, de cómo cada uno cumple una función específica. El que envía no es el Hijo, el que envía siempre es el Padre. Y el enviado, ¿quién es el enviado? Siempre es el Hijo. El Hijo es el que realiza todas las cosas. Y su Espíritu, porque el Espíritu de Dios también estaba allí en la creación, en el principio. Allí estaba el Padre, el que envía al Hijo, el Hijo, que aquí se está refiriendo a sí mismo, allí estaba yo y ahora me envió, y su Espíritu. ¡Qué maravilloso! Entonces, en Isaías 48:16, se sugiere que hay tres personas, y ahora me envió el Señor y su Espíritu. Entonces, allí vemos a Jehová el Señor, que es el Padre, a su Espíritu, que es el Espíritu Santo, y aquel que fue enviado, es decir, el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios viviente, maravilloso. Allí estaba la Trinidad de Dios en Isaías. Ahora vamos a un pasaje que es muy conocido también por nosotros, que nos habla de la redención, de la salvación, que nos habla, ¿no es cierto?, del siervo sufriente, del enviado. Y aquí también vemos lo siguiente. Voy a leer, lo invito a leer el capítulo 53 de Isaías. Ahí en el capítulo 53 de Isaías, versículo 1 dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¡Wow! Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo como para que le deseamos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente, él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y nosotros, aquí refiriéndose, cuando dice aquí el escritor está pensando en el Mesías, en el siervo sufriente, en el Hijo de Dios. Le tuvimos por azotado, por herido de Dios
es decir, refiriéndose a Dios el Padre. Después leemos en el versículo 6, todos nosotros, versículo 5, perdón, más Él fue, ¿quién? ¿Quién Él? El Cristo, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, sobre el Hijo de Dios. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Allí en la cruz, esto habla de la cruz, de esa muerte que analizamos también en un curso anterior, cuando Él pasó por todos estos tormentos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, todos, cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó sobre él, es decir, Jehová, hablando de Dios el Padre, cargó sobre él, hablando del Cristo, del Hijo de Dios. Jehová cargó sobre su propio Hijo. Ahora entendemos de mejor manera por qué el apóstol Pablo habla que Dios, ¿no es cierto?, ha castigado a su propio Hijo, que por medio del Hijo nosotros tenemos vida. O lo mismo que piensa el apóstol Juan, que Dios envió a su Hijo. Porque esto ya estaba revelado en el libro de Isaías. Y Él, ¿no es cierto?, cargó el pecado de todos nosotros. Y después vean en el versículo 10, con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo. Y aquí ese Jehová se está refiriendo a Dios el Padre. ¿Y quién fue el quebrantado? Dios el Hijo. Porque solamente Él podía tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Él siendo completamente Dios y completamente hombre, allí en la cruz del Calvario, cargó una pena, un pecado, cargó una ira infinita. Solamente el Dios infinito pudo cargar una ira infinita del Padre. Y tomó nuestro lugar porque Él era también hijo de hombre, Él también era humano. Por eso nos representa en la cruz del Calvario. Pero ahí vemos esta relación del Padre y el Hijo. Ya la veíamos en Isaías capítulo 53. Cuando yo lo vi por primera vez, todo esto que le estoy diciendo, yo quedé sorprendido. Así que con ese ánimo, con lo mismo que yo sentí, espero transmitírselo a ustedes. Isaías capítulo 61. ¿Qué dice? Isaías 61 dice, el espíritu, bueno, y aquí en el hebreo significa espíritu ruach, el ruach de Jehová, de Yahweh, el Señor, y aquí está hablando de Adonai, que significa en hebreo, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar las buenas nuevas, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura en las cárceles. ¿Quién está hablando aquí? Aquí está hablando el Mesías cuando él toma el rollo del libro y lee en el sermón ahí, ese día de reposo ahí en la sinagoga, lee y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Jesús dice, el Espíritu del Padre está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos y poner libertad a los oprimidos. ¡Wow! Maravilloso. Aquí también vemos esta obra trinitaria. En Isaías 61:1 vemos a las tres personas divinas. El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, es decir, el Mesías, porque me ungió Jehová, me ha enviado, refiriéndose al Mesías, a predicar buenas nuevas. Vemos que el Señor se está refiriendo al Padre, el Espíritu del Señor al Espíritu, y cuando dice me ha ungido, se está refiriendo al Mesías. Ahora seguimos más adelante, Isaías capítulo 63, 9 y 10. Leemos lo siguiente: en toda angustia de ellos fue angustiado, y el ángel de su faz, o el ángel de su presencia, el que estaba cara a cara delante de Jehová, los salvó. ¿Cómo es posible? ¿Un ángel los salvó? Bueno, vamos a indagar sobre este misterio del ángel de la presencia de Jehová, que los salvó. Este ángel tiene un ministerio específico, que es el mismo ministerio, porque es el mismo Cristo antes de su encarnación. Este ángel los salvó, este ángel los redimió, los atrajo y los levantó
este ángel, ¿no es cierto?, los sacó de donde estaban, de su angustia, mas ellos fueron rebeldes, hablando del pueblo de Israel, e hicieron enojar a su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Bueno, en este capítulo de Isaías 63 también vemos a las tres personas divinas. Cuando leemos en toda angustia de ellos, él, y él se refiere al Padre, fue angustiado y el ángel de su faz lo salvó. Y aquí está hablando del Hijo de Dios, el Cristo preencarnado. En su amor y en su clemencia los redimió, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar. ¿A quién hicieron enojar? A su Santo Espíritu, porque el Santo Espíritu es la misma persona de Dios, porque en Dios, que es un ser, habitan tres personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora vamos a pasar al libro de Proverbios. Esto es maravilloso, hermanos. Busquen su Biblia, Proverbios 30, 4 al 6, y va a encontrar una serie de preguntas que Agur formula en Proverbios. Proverbios 30, 4 al 6. Él dice, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas con un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Si sabes. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y no seas hallado mentiroso. Amados hermanos, esto tenía que ser escrito tal cual como Jehová le estaba diciendo a Agur. Por eso dice, no añadas a sus palabras para que no te reprenda. ¿Por qué cree usted que estas palabras tenían que ser tal cual como lo estaba diciendo Jehová? Bueno, cuando vamos al idioma hebreo, acá encontramos una sección del libro de Hebreos y acá encontramos los diferentes grafemas, es decir, las diferentes letras escritas de una manera ordenadas. Pero mire lo que está viendo en su pantalla. En las tres letras que están al medio, aquí vemos una cruz, ¿no es cierto? Pero las tres letras que están al medio, que están acá, eso significa algo. Estas letras que están acá en vertical significa algo, y este que está en celeste también significa algo. Bueno, lo que está aquí en horizontal, a la mitad de la cruz, significa Hashem. Cuando aquí dice, justo acá en la pregunta, ¿cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Aquí lo que está en rosado, acá al medio de esas palabras, aparece Hashem. Y Hashem para los judíos era el Padre. ¿Cuál es su nombre? Hashem. Hashem es el nombre del Padre. Pero acá, justo al medio, y tenía que ser justo al medio, al centro, aquí en lo que está en azul vertical, significa Yeshua. Es decir, ¿y cuál es el nombre de su hijo? Yeshua. ¿Cuál es su nombre? Hashem, y el nombre de su hijo, Yeshua. Ahí vemos, ¿no es cierto?, que el Hijo de Dios es Jesús. Pero miren la parte celeste, no podía estar más a la izquierda ni más a la derecha, justo al medio de la cruz. Ahí, en la parte como un sombrero, como ahí sosteniendo todo lo que está ocurriendo en este grafema. Esas tres letras que están ahí significan Ruach, que significa espíritu. Por lo tanto, aquí vemos el ser de Dios en las escrituras hebreas. La propia unidad trina, la naturaleza de Dios está impregnada en los escritos hebreos. Maravilloso. Ahora, le hago énfasis a esta pregunta que ven aquí. ¿Quién subió al cielo y descendió? Lo que encontramos como pregunta en el Antiguo Testamento lo vamos a encontrar como respuesta en el Nuevo Testamento. Te hago esta pregunta. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién subió al cielo y descendió? Bueno, ¿recuerdan cuando Jesús estaba hablando con Nicodemo? Y él le dijo a Nicodemo, nadie subió al cielo, sino es que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Maravilloso, porque se estaba refiriendo a sí mismo. La primera revelación que comunica a Jesús
a Nicodemo es que el Hijo del Hombre descendió del cielo. Todas las cosas que están reveladas en las Escrituras no fueron conocidas por los escritores por haber subido al cielo, sino porque el cielo mismo se las comunicó a ellos estando en la tierra. Por eso Moisés hace una referencia al mandamiento en Deuteronomio capítulo 30, versículo 11 al 12. Él dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y los atraerá y nos lo hará oír para que las cumplamos? Por tanto, nadie puede de los hombres revelar las cosas celestiales, con la excepción del Hijo de Dios. Solamente el Hijo del Hombre puede revelar el cielo en la tierra. Nicodemo recibe aquí una enseñanza cristológica. El Hijo del Hombre está en el cielo, estando aún en la tierra. Nos habla de la inminencia que tiene Jesucristo. En su naturaleza humana solo podía estar en un sitio, pero en su naturaleza divina Él es omnisciente. La segunda persona de la Trinidad tiene los mismos atributos del Padre y del Hijo. Estando en la tierra como hombre, estaba en el cielo como la persona divina del Hijo, del Verbo eterno. Y siempre estuvo el Verbo eterno junto al Padre, habitando en la eternidad. Entonces, aquel que está dialogando con Nicodemo está al mismo tiempo en el seno del Padre, de donde desciende al ser enviado por el Padre. Ahora, imaginen a Nicodemo. Quizás él no entendía que dentro del ser de Dios había más de una persona, pero este misterio, que se conoce como el misterio de la piedad, fue predicado, entendido por los apóstoles, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Padre, quien habita en la eternidad junto al Padre y que recibe honra, gloria y adoración. Jesús, hermanos, habla siempre de sí mismo como el Hijo de Hombre, título que era propio del Mesías y que fue anunciado por el profeta Daniel. Jesús utiliza este título siempre refiriéndose a sí mismo en tercera persona, haciendo la distinción entre su estado de limitación, pero también en su estado de gloria, que iba posteriormente a recibir en su resurrección y ascenso nuevamente a la diestra del Padre. Entonces, más adelante también en este mismo evangelio, Jesús dice lo siguiente, ¿pues qué? Si vieras al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, ¿y dónde estaba Jesús antes? En el cielo. Entonces lo que se pregunta acá, se responde en el Nuevo Testamento. Honrad al Hijo. El Salmo 2:10-12 dice, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor, alegraos con temblor, honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino. Pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Bueno, los salmos también nos están haciendo referencia de que Dios tenía un hijo en su divinidad. ¿Y quién era el hijo? Bueno, esto hace referencia también a lo que el ángel de Jehová había hecho con Israel. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino. Porque el Hijo guardaba en el camino a su pueblo, pero acá el ángel guarda en el camino a su pueblo. Porque el ángel de Jehová y el Hijo son la misma persona, el Jesucristo. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. O sea, en el ángel estaba el nombre de Dios. ¿Y quién era el ángel de Jehová? Buena pregunta. Bueno, en el Salmo 2:12 volvemos a leer, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. El Salmo 45:6-7 también nos da un testimonio de esta distinción de personas. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios
el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Aquí vemos, oh Dios, hablando de la persona que se está dirigiendo, pero también Dios, el Dios tuyo. Entonces hay uno que unge y otro que es ungido. El Padre unge al Hijo. Y esto es lo que Hebreos capítulo 1, verso 8 al 9 es explicado, que el Padre habla en relación a su Hijo, por eso dice, más del Hijo dice. Entonces, del que está hablando aquí es del Hijo de Dios. Tu trono, oh Dios. Y después en el versículo 9, te ungió Dios, el Dios tuyo. ¿Cómo podemos explicar esto? Bueno, esto lo vemos en Hechos capítulo 10, verso 34, cuando Dios estaba hablando a través de Pedro y predicaba, ¿no es cierto?, ahí en la familia de Cornelio, y él dijo, Dios envió mensajes a los hijos de Israel anunciando el evangelio de paz por medio de ¿quién? De Jesucristo. Este es el Señor de todos. Y más adelante sigue diciendo, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y después sigue diciendo, porque Dios estaba con él. Entonces aquí también vemos a las tres personas divinas. Dios, el que unge, el Padre, la unción, que es el Espíritu Santo, y el ungido, que es Jesús de Nazaret. Bueno, en la teología sistemática reformada, Holbeck y Paul Smalling dicen lo siguiente, el salmista alabó a este rey, diciendo, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Y sin embargo, por otra parte dijo, Dios, tu Dios te ha ungido. Por tanto, el rey es Dios, pero también está en una relación mediadora con Dios, y solamente Jesucristo el mediador. A la luz de la aplicación inspirada de este texto a Dios el Hijo, en Hebreos capítulo 1, verso 8, concluimos que Cristo es Dios y es también el ungido de Dios. Por eso leemos, oh Dios, te ungió Dios, el Dios tuyo. Oh Dios se refiere a Cristo y el Dios tuyo, se refiere al el Padre. Bueno, en los escritos de Ireneo, que estamos hablando del segundo siglo, es decir, posterior, incluso si el libro de Juan se escribió en el año 90, muy cercano a las enseñanzas apostólicas, él habla de la unción del Hijo de Dios, y él dice lo siguiente, dice, el Padre es pues Señor, el Hijo es Señor, es Dios el Padre y lo es también el Hijo, porque el que ha nacido de Dios es de Dios. David se expresó de este modo con toda claridad a propósito del Padre y del Hijo. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Esto significa, dice Ireneo de León, que el Hijo, en cuanto a Dios, recibe del Padre, es decir, de Dios, el trono de un reino eterno y el óleo de la unción más que sus compañeros. Y el óleo de la unción es el Espíritu Santo con el que es ungido. Y sus compañeros se refieren a los profetas, los justos, los apóstoles y todos los que participan del reino, es decir, los discípulos. Otro salmo mesiánico es el Salmo 110:1, que dice, así dice el Señor a mi Señor. O como leemos comúnmente la Reina Valera, Jehová dijo a mi Señor. Bueno, aquí vemos un Señor y acá vemos otro Señor, porque Jehová es el Señor, pero acá vemos a otro Señor, que David está nombrando a un Señor. Bueno, cuando leemos Lucas 24:41, leeremos lo siguiente. Entonces él les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y estrado de tus pies significa hacer de los enemigos estrados, es símbolo que han sido derrotados y sometidos. David pues lo llama Señor. Entonces, ¿cómo es su hijo? Bueno, esto tiene su réplica en Mateo 22:41 al 46. Bueno, solamente explicado porque Jesús es el Señor de David en cuanto a su deidad, pero Jesús es hijo de David en cuanto a su humanidad, porque desciende de David. Ahora, si sigue leyendo el Salmo 110, encontrará lo siguiente.
el Señor, Adonai, es decir, Adonai en hebreo, está a tu diestra y quebrantará a los reyes en el día de su ira. ¿Quién es el que juzga a las naciones? Es solamente el Hijo, porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio le ha dado a su Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Wow, entonces el que juzga es el Hijo. Vemos la distinción de personas también en el libro de los Salmos. Hwelbig y Paul Smalling dicen, el Antiguo Testamento predijo un Mesías divino. David se dirigió a Cristo venidero como mi Señor y lo previó sentado a la diestra de Dios, lo cual puede decirse no de un simple hombre, sino solamente del Hijo de Dios. Más adelante leemos en Isaías, prometió la venida de un hombre que sería más que un hombre, pues el niño nacido de Israel sería Dios poderoso, más que un título del Señor, el Santo de Israel. Miqueas profetizó que en Belén nacería el rey cuyas salidas han sido desde la antigüedad, desde los días de la eternidad, refiriéndose a Cristo. Vemos la distinción de personas. Jesús es el Mesías. El Salmo 101, por tanto, nos deja claramente expreso que el Mesías es tanto hijo de David, pero también señor de David. Y esto se contesta en Romanos capítulo 1, verso 3 al 4. En su humanidad, él era hijo de David, porque era el linaje de David. Y en su divinidad, él era señor de David, porque él era el hijo de Dios. Ahora, cuando usted lee 1 Corintios capítulo 2, verso 8, en la parte final dice, refiriéndose a los misterios que Dios ha revelado, pero dice de los que crucificaron al rey, dicen, nunca habrían colgado en el madero al Señor de la gloria. ¿A quién se está refiriendo Pablo aquí? Se está refiriendo a Jesucristo. ¿Pero quién es el Rey de gloria? En el Salmo 24, 7 al 10, encontramos que Jehová es el fuerte y valiente. Jehová es el poderoso en batalla. Él es el Rey de gloria. Entonces, ¿a quién mataron? Al Rey de gloria. ¿Y quién era el Rey de gloria? Jesús. En el Antiguo Testamento, entonces, vemos claramente que, y recalco esta idea, que Cristo era llamado, o iba a ser llamado Dios fuerte. Él iba a ser llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Que Él se alude como el eterno, pues habita en la eternidad. Pero también vemos que Cristo es nuestra justicia. Y por eso que en Jeremías 23, 6 se nos llama que Jehová es nuestra justicia. ¡Qué maravilloso! Pero también hemos considerado que Cristo, el Hijo, es separado o se distingue del Padre. Pero en el Antiguo Testamento vemos claras alusiones de Cristo. Y esto lo vamos a dejar como tarea para el próximo martes. Bueno, primero repasar estas dos clases porque todo esto va unido. Y segundo, averiguar. La tarea es averiguar sobre quién es el ángel de Jehová. Aquí hay una serie de preguntas. Bueno, ¿quién es el ángel de Yahweh? La tarea del día de hoy es la siguiente. ¿Quién es el ángel de Yahweh? Y de eso voy a enviarle un escrito también para que puedan leerlo y lo vamos a resolver el próximo martes. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Esta ha sido la clase del día de hoy.